Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con las estrellas turcas. QU Copyright alegró a tenerlos por AQ. Hoy rense porque vamos a desentrar más menos a uno de los misterios comentados del universo del espectáculo turco, la relación superíndice 3N entre Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Como lo oyen. Vamos a sumergirnos en los rumores, las pistas, las declaraciones, absolutamente todo. Desde sus inicios en Senú con diéresis al Cap hasta el día de hoy, analizaremos cada detalle para que ustedes, mis queridos espectadores, tengan la información superíndice 3N completa y actualizada. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son tan fanáticos como yo de las novelas turcas y de todo el chismecito que las rodea, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción superíndice 3N y cada me gusta nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido. Y ahora sin preámbulos vamos a descubrir todo sobre Hande y Kerem. Bien, empecemos por el principio. Senú con diéresis al Cap, o Love is in the air como se conoce en muchos lugares, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3-. La química entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, era innegable. La serie no solo arrasó superíndice 3 en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Y claro, con esa química tan palpable en la pantalla, era inevitable que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. ¿Por qué copyright la química era tan potente? Analicemos un poco a fondo. No era solo que ambos eran atractivos, que lo eran, y mucho. Era la manera en que se miraban, la forma en que interactuaban incluso fuera de las escenas románticas. Había una chispa, una conexión superíndice 3N que trascendió el guión. Los directores de CEU, Stina han hecho un trabajo excepcional al juntarlos, o tal vez simplemente era el destino. La verdad es que la magia que crearon juntos en la pantalla era algo especial. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem se mostraban muy cercanos, compartiendo fotos y vídeos divertidos en sus redes sociales. Se les veía riendo, bromeando, disfrutando de su tiempo juntos. Los fans, por supuesto, estaban encantados y comenzaron a alimentar la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. Y para ser honestos, era difícil no ilusionarse. Las miradas, los gestos, todo parecía indicar que había algo que una simple amistad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans. Cada foto, cada comentario, cada me gusta, era analizado minuciosamente en busca de pistas. Existieron teorías de todo tipo, desde que sus manos se rozaban intencionalmente hasta que los mensajes que se dedicaban eran en realidad CU superíndice 3 secretos. La fiebre por Anker, como los fans cariu más menos osamente los llamaban, era palpable. Era una locura colectiva, pero una locura hermosa, llena de esperanza y emoción superíndice 3N. ¿Pero QU copyright de cuán ellos? Al principio ambos negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3N romántica. Insistúan en que eran solo buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba y la presión superíndice 3N medio tica aumentaba, comenzaron a dejar caer más menos as pistas. Comentarios ambiguos, fotos últimas, la especulación superíndice 3N estaba en su punto máximo. Recordemos esas entrevistas donde se reían nerviosamente cuando les preguntaban directamente sobre el tema. O esas respuestas evasivas que dejaban preguntas que respuestas. Era como si estuvieran jugando al gato y al rato superíndice 3N con la prensa y con sus fans. Pero en el fondo, sabíamos que algo se cocinaba. Nadie puede fingir esa química, esa complicidad que se veía en sus ojos. Y entonces llegó superíndice 3 el bombazo. En abril de 2021, durante un viaje a Maldivas, Hande y Kerem confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N. El mundo entero enloqueció superíndice 3. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación superíndice 3N y muestras de cariño más menos o. Los fans que tanto habían esperado este momento finalmente veían su sueño más menos o hecho realidad. Hande y Kerem eran oficialmente pareja. Las fotos que compartieron desde Maldivas eran de ensueño más menos o playas paradisíacas, puestas de sol románticas y sobre todo, dos personas visiblemente enamoradas.
Era como si hubieran salido directamente de una película romántica. Ese viaje marcó superíndice 3 el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de amor, alegría y atención superíndice 3 en medio, tica constante. Durante su relación superíndice 3N, Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas queridas y medio ticas de Turquía. Asistúan juntos a eventos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales y se mostraban muy enamorados. Parecía que todo era perfecto. Muchos incluso llegaron a especular sobre una posible boda. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un escaparate constante. Cada paso que daban era fotografiado, analizado y comentado. La presión superíndice 3N medio tica era inmensa. Era difícil mantener una relación superíndice 3N normal bajo esa lupa constante. Imaginen tener que lidiar con las expectativas de millones de personas, con los rumores, con las críticas. No era fácil, para nada fácil. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de crisis en la pareja. Se decía que había diferencias irreconciliables entre Ande y Kerem, y que la relación superíndice 3N estaba pendiendo de un hilo. Al principio ambos negaron los rumores, pero poco después Copyright S, la triste noticia se confirmó superíndice 3. Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin han terminado su relación superíndice 3N. El ambiente en las redes sociales se volvió superíndice 3 tu superíndice 3 Jico. Los fans se dividieron, culpando a uno u otro por la ruptura. Surgieron teorías conspirativas sobre terceras personas, sobre celos profesionales, sobre problemas de agenda. La verdad es que nadie sabe con certeza que Copyright ha pasado realmente. Era un mar de especulaciones y rumores infundados. La noticia causó superíndice 3 una gran conmoción superíndice 3N entre los fans. Muchos se negaban a creerlo y esperaban una reconciliación superíndice 3N. Pero el tiempo pasó superíndice 3 y la ruptura se hizo definitiva. Ni Ande ni Kerem hablaron abiertamente sobre los motivos de la separación superíndice 3N, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es la especulación superíndice 3N. Se rumorearon infidelidades e incompatibilidad de agendas, presiones profesionales. La verdad es que nunca sabremos con certeza que Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. El silencio fue su mejor arma. Ambos optaron por el hermetismo y evitaron alimentar el morbo mediático. Fue una decisión superíndice 3N inteligente, aunque dolorosa para los fans. Pero a veces, lo mejor es guardar silencio y proteger la propia intimidad. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Ande ha protagonizado nuevas series y ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores. Kerem también Copyright N ha continuado trabajando en proyectos exitosos y ha mantenido su vida privada bastante discreta. Ande ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Ha explorado diferentes copyright neros y ha consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices importantes de Turquía. Kerem por su parte ha seguido demostrando su carisma y su talento en cada proyecto que ha emprendido. Ambos han sabido reinventarse y seguir creciendo profesionalmente. ¿Pero qué copyright hay de la relación superíndice 3N entre ellos ahora? Pues bien, según fuentes cercanas, Ande y Kerem mantienen una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. No son amigos íntimos, pero tampoco se evitan. Se han cruzado en algunos eventos y se han saludado amablemente. Parece que han logrado superar la ruptura y mantener una relación superíndice 3N civilizada. Es admirable que hayan podido superar la ruptura y mantener una relación superíndice 3N cordial. No es fácil superar una relación superíndice 3N tan medio tica y seguir adelante. Demuestra madurez y respeto mutuo. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millu superíndice 3N, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Esta es la pregunta que todos los fans se hacen. Y la verdad es que nadie lo sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones inesperadas y rupturas sorprendentes. Asu que nunca digas nunca. La esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí. Y los fans de Anker siguen aferrándose a esa esperanza.
Sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, con ver esa Kuumika florecer una vez mu ese. Sin embargo, siendo realistas, parece poco probable que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Ambos han seguido caminos diferentes y han rehecho sus vidas. Ademu S. la presión superíndice 3 en medio utica y las expectativas de los fans podrán ser un obstáculo difícil de superar. Pero como dije antes, en este mundo todo puede pasar. La vida sigue y ambos han seguido adelante. Tal vez el destino tenga otros planes para ellos, o tal vez sus caminos simplemente se hayan separado. Solo el tiempo dirá la verdad. Lo que es seguro es que la relación superíndice 3N entre Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en el mundo de las telenovelas turcas. Su Kuumika en Senu con diéresis al Cap fue inigualable y su romance en la vida real cautivó superíndice 3 a millones de personas. Aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre será recordada como una de las apasionantes y medio uticas del espectáculo turco. Su historia será recordada como un cuento de hadas moderno, un cuento de amor que surgió superíndice 3 en la pantalla y conquistó superíndice 3 el mundo. Un cuento que aunque no tuvo el final feliz que todos esperaban, siempre será recordado con cariño más menos o y nostalgia. Y ahora, mis queridos chismosos, vamos a recapitular brevemente lo que hemos descubierto hoy. Hemos explorado el inicio de su romance en Senu con diéresis al Cap, la confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N durante su viaje a Maldivas, los rumores de crisis, la triste noticia de su separación superíndice 3N y el estado actual de su relación superíndice 3N. Hemos analizado cada detalle para que ustedes tengan la información superíndice 3N mu S completa y actualizada. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que hayan podido conocer un poco mu S a fondo la historia de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Recuerden que la vida de las celebridades siempre es llena de sorpresas y giros inesperados. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos descentrando más menos ando los misterios del mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido sobre las estrellas turcas. Gracias por su fidelidad, por sus comentarios y por su apoyo incondicional. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Él fue su momento favorito de la relación superíndice 3N. Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me ayudan a mejorar y a crear contenido que sea de su agrado. Y para terminar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 chisme. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el chisme es vida. Hasta la superíndice 3 Sima.